Antes de empezar con este video te quiero pedir un favor. En la parte superior izquierda del cliente donde aparecen tres siluetas de personajes, se abre la pestaña de noticias, rankings, Pokémon, de varias cosas del cliente. Y vas a buscar donde dice personaje. Y en la parte de la lupita que está aquí, vas a poner SW espacio NES. Vas a dar enter y te pido de favor que le des clic al corazón. ¿Por qué? Porque estamos casi en el ranking global de likes. Estamos en el top 4 y quiero llegar pues al top 3. Claro, me encantaría estar en el top 1, pero eso va a tomar mucho tiempo y bueno, nunca es tarde, pero algún día pudiera ser que suceda, pero mientras estamos en el top 4 y me encantaría llegar al top 3, así que estamos muy cerca. Por favor, después de ver este video, ve y dame like en el cliente, te lo agradecería muchísimo. ¿Qué rollo, amigos? Este es un video un poquito diferente a lo normal. Ahora no soy yo divirtiéndome en un fondo de Pokédex Games. Ahora soy yo defendiéndome de un ataque. Porque creo yo que cualquier persona que está siendo difamada o atacada tiene derecho a defenderse, ¿no? Entonces es lo único que estoy haciendo. Para que nadie piense que quiero problemas o que quiero crear salseo. No, güey. Solamente me estoy defendiendo. Con argumentos, con pruebas y con mi forma de pensar. Y tampoco crean que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi pensamiento. Si muchos de aquí no están de acuerdo, yo lo respeto y les pido una disculpa por haber subido este video, porque este tipo de contenido a mí no me gusta nada, güey. Nunca había hecho un video hablando de cosas así negativas o cosas que me hayan pasado con mi contenido. Tal vez sobre el juego sí, pero directamente conmigo y la comunidad jamás. Y vengo a hablar de un vato de Esmeralda que se llama Bicicletas, así, tal cual, literalmente se llama Bicicletas. El vato es mi hater 100%, me odia tanto, güey, pero yo no sé por qué si me odia tanto, habla tanto de mí como para ganarse como que esa fama, güey, de que ahora que cuando lo vean van a decir, es el hater de Ned, güey. O sea, tanto me odias, yo creo que lo que menos quieres es que te relacionen conmigo, ¿no? Y lo único que estás haciendo es que eso suceda. Y la neta, estoy cansado. Incluso todas las veces que me ha insultado, tengo capturas donde él me ha hablado y yo le contesto bien. ¿Por qué? Porque si yo me meto en su juego y lo insulto, y si él me da KS y yo sigo el KS, o yo voy y lo busco y le doy KS, lo único que voy a hacer es de que el equipo de Pokémon no me respalde cuando yo lo quiera reportar por acoso. Entonces yo no estoy cayendo en su juego. Cuando él me habla tóxico y me insulta o así, yo le contesto normal, no caigo en su juego. Y si él me llega a dar KS, yo me iría, no me quedo, con tal de que el reporte de acoso sea todo un éxito y pues lo puedan sancionar en caso de que así sea, güey. Porque creo yo que yo no le doy KS a nadie como para que un vato llegue y me dé KS a mí. Para que no lo sepa, el acoso en Pokédex Games es ilegal, güey, no se permite, te pueden reportar, se hace streamer o no se hace streamer, pero bueno, si eres streamer yo creo que hay una respuesta más fácil y rápida, güey. Ya lo he vivido años atrás, en algún directo, gente que me haya visto por el 2019 o 20 me pasó algo bastante similar. Un vato me acosaba, lo reporté y pues bueno, lo sacaron de la fund y si sigue haciéndolo te pueden banear y bla bla bla. Y ahora, como es más frecuente vivir ese tipo de casos, a mí no me pasa, pero entre otros jugadores, pues bueno, como que el equipo toma más o pone más atención en eso, ¿no? Mientras más pasan los años, se enfocan más en que la gente tenga un juego limpio, tranquilo, no tóxico, un ambiente sano, güey. Honestamente, este jugador yo ya lo había visto en Esmeralda días atrás, pero yo no sé si era español o VR, yo no sé cómo se dice bicicletas en portugués, entonces yo dije, bueno, a lo mejor es VR, a lo mejor no, pero yo lo había visto. Y de la nada, un día en cámara, güey, el vato me insulta. Lo van a ver aquí en pantalla. Me dice que estoy todo pendejo porque me espero a que la box o sea, los Pokémones que me rodean se me junten y no me espero yo a moverlos y estunearlos. Y yo le contesté, pues bien, güey, que pues yo estaba viendo una serie de fondo. De hecho, yo estaba en directo. La gente que me ve en directo últimamente sabe que estamos viendo Pokémon, o sea, el anime de Pokémon en vivo. Estamos viendo todas las temporadas desde cero hasta donde termine. Y pues yo me pongo a ver el anime y pues yo no tengo prisa. O sea, aparte, amigos, yo dejé mi estamina en 15 horas de tanto juntear, entonces, o sea, me canso, güey, yo no quiero estar dando tantos clics y que pushando y que moviendo y que acomodando. Hombre, güey, entonces yo espero que se junten, estuneo y ahora sí empiezo a rotar y a hacer daño. Entonces este vato me vio hacer eso, o sea, con tanta tranquilidad que me insultó, me dijo todo pendejo y que no sé qué. Y dije, cabrón, y le contesté eso, o sea, todo normal, o sea, sin ser tóxico ni nada. Entonces de ahí yo dije, bueno, a este vato no le caigo bien, pero la cosa no termina ahí, güey. O sea, el vato le manda mensaje privado a mis amigos, a los que ve con los que me junto. O sea, el vato me anda ahí espiando, güey, no nada más. O sea, el vato me espía, ve con quién me junto y les manda mensaje privado. Ey, ten cuidado con eso, porque esto, porque el otro, porque no sé qué, porque no sé qué. Güey, incluso le pedí a dos amigos que se llaman OAK, que les mando un saludo y les agradezco. Uno se llama Pinky y otro se llama Annie. Y les dije, oye, güey, háblales a estos vatos, güey, diles que eres mi hater, güey, para ver qué dice de mí. Quiero saber cuál es el chisme que dice, güey, porque el vato empezó a decir muchas cosas de mí, güey, que yo dije, güey, bueno, dice que robo, dice que no sé qué, pero bueno, que diga la historia, que diga cuáles son
o sea, de dónde viene todo, pues. Quiero saber, güey, o sea, pues me está difamando, güey, porque eso no es verdad, güey. Ojo, pensando yo que el vato está diciendo que yo me robé cosas recientemente, o que yo insulté a alguien recientemente, o que todo era reciente o algo nuevo, ¿no? Como si el mundo no supiera y él sí supiera algo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Y qué resultó ser? Resultó ser que habla de puras cosas que yo ya grabé y dije en un video. O sea, este vato es mi fan, güey. Todavía dice, creo que tiene un video donde dice que robó un TOX. Creo que tiene un video donde dice que lo banearon. Güey, ¿cómo que crees? Lo sabes, ves todos mis videos, sabes todo de mí, cabrón. Todo viene de dos amigos que hablaron con él. Por eso es que sé todo esto. Primero primero Pinky y después Annie. El problema está en que con Annie, pues este vato cuando habló con Bicicletas, pues él andaba pasadito de copas. Entonces yo no le quise pedir de que, oye, güey, mándame las capturas. Y que él nada más andaba platicando con él y él me decía lo que le contestaba. Y entre esas cosas decía que, pues lo del TOX, que lo de los baneos y que no sé qué. O sea, como, pero usándolo de una manera como que cizañosa, como diciendo, ay, ten cuidado con este vato porque ya lo banearon 2 veces. Oye, ten cuidado con este vato porque se robó un TOX. Y a ver, si tú eres alguien de Esmeralda, ay, también diciendo, bueno, eso aparte, ahorita voy para allá. Aparte, pero bueno, si tú eres de Esmeralda y has escuchado eso de Bicicletas, si tú no sabes nada de mí, pues te voy a contar aquí brevemente a qué se refiere Bicicletas, porque lo que él dice es cierto. Y eso pasó hace muchos años. Lo que no me gusta es la manera en lo que lo dice, como si fuera algo hecho a propósito con una negatividad o de una manera muy mala. Para empezar, lo del TOX. Me robé un TOX, así es, me robé un TOX. ¿A quién le robé? A un güey que también robaba. Le robé a alguien que se esforzaba con esfuerzo, sudor para conseguir sus cosas, no. Así que Bicicletas, yo sé que vas a ver este video porque eres mi fan de Closet y te voy a decir una cosa, aquí pues frente a toda la comunidad, y al vato que yo le robé el TOX, hubiera robado a ti el Shiny Crobat que él se robó, créeme que a ti te hubiera dado felicidad, tranquilidad y hubiera sentido justicia que yo haya justiciado ese pinche TOX. ¿Sí o no? Es obvio que sí, güey, porque no le estoy robando a alguien que se consiguió algo con esfuerzo y sudor, sino que alguien que se aprovechó de alguien más que sí le costó conseguirlo. Esa es la gran diferencia. No hay justificación para robar, ¿ok? ¿Se robó? Sí, me lo robé. ¿A quién le robé? ¿A alguien que se lo merece o que no se lo merece? Esa es la gran diferencia. Y a ti te hubiera dado gusto, güey, si tú hubieras sido el afectado que le robaron un Shiny Crobat al güey que yo le robé el TOX. Simple. Y si no me crees, pues bueno, güey, búscalo. Se llama Giancarlo en Pokédex Games. Incluso ese día que yo me robé el TOX estaba en llamada con un camarada que se llama Crawford. Él también puede ser testigo, güey. No hay nada que ocultar, güey. Todo fue bastante público. Yo en aquel entonces, pues no hacía tantos directos. Eso fue como por el 2015. Creo que ni siquiera hacía streams todavía. No estoy muy seguro. Pero no es un secreto, güey. Y yo recuerdo que lo hice entre risas y dije, sí, que se vaya a la verga. Algo así recuerdo. Así que por lo menos si vas a decir que me robó un TOX, di, ay, güey, Ned le robó un TOX a un güey que robaba, a un güey que se conseguía cosas sin esfuerzo. Por lo menos di eso, cabrón. Di las cosas como son. No quieras alterar la situación para hacerme ver mal a mí. Ahora, que dice, ay, oye, güey, ten cuidado porque este vato ya lo banearon 2 veces. Creo que tiene videos en su canal. Güey, vete a la verga. La primera vez que me banearon, güey, ahí te va. Y para toda la gente que no me conozca y que sepa de mí algo nuevo, pues ahí te va. La primera vez que me banearon fue porque en el Trade Center yo andaba publicando que compraba un Shiny Stantler como por el 2016 en aquellos entonces. Y había un BR tutor, güey, que yo no le agradaba nada. ¿Por qué? Pues no sé, no le agradaba. Y me baneó 1 hora del Trade Center sin yo haber dicho nada tóxico, nada equivocado. No dije nada raro, güey. Abrí un reporte para reportar al GM que el X tutor al que no le agrado me baneó 1 hora del TC y me contestaron un mensaje predeterminado. O sea, un mensaje de copy-paste como de que así, o sea, me mandaron al chorizo. A mí se me hizo injusto que no se haya hecho justicia. Y yo le contesté con un dedo o sea, yo le saqué el dedo al GM tal cual y me banearon 3 días por eso. ¿Estuvo mal mi acción? Claro que sí. ¿Fue inmadura? Claro que sí. Una reacción por impotencia a no sentir la justicia o el apoyo de un GM con algo que no sentía que debía haber pasado. Ese fue mi primer baneo. ¿Tengo otro baneo? Sí, tengo otro baneo. Años después, como por el 2020 más o menos, cuando fue pandemia, güey, la gente que me ve en Twitch va a saber de qué hablo. Tengo un amigo que se llama Mr. de Cristo, muchos lo van a ubicar. Ese güey en aquel entonces tenía un trabajo bastante importante y era jefe de una empresa y tenía como 400 trabajadores a su disposición. Llegó pandemia y el vato trabajaba desde casa y no tenía tiempo para nada. Y éramos varios amigos en Discord, entre ellos Class y Giavi. Así se les dice en el juego. Los vatos querían hacer Cosmic. Para quien no sepa, Cosmic es una misión de level 400 que no tiene nada de ciencia, güey. Yo no he escuchado a nadie en el mundo que diga, oye, güey, estoy buscando servicio de Cosmic. Nadie, güey. Nadie, güey. Y si fallas Cosmic es porque tuviste mala suerte. No porque sea difícil. O sea, Cosmic es Cosmic, güey. No tiene nada de difícil, güey. Entonces llegó pandemia. Cristo ya estaba listo para hacer Cosmic. Giavi y Class también. Pero ¿qué pasa? Cristo no podía jugar porque tenía mucho jale. Entonces, ¿qué hice? Le dije a Cristo, oye, güey, pues yo te ayudo. Entro a tu cuenta, hago Cosmic con estos vatos para que no te estén esperando y pues ya sigan haciendo su vida, ¿no? Que sigan jugando y haciendo lo que tengan que hacer. Y Cristo me dijo, pues Simón, güey, ya está, güey, gracias. Y que la bla, 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 bla. Pues bueno, entré y yo, como desde mi inocencia pensé que no tenía nada de malo ayudar a un amigo en una misión que no se ocupa pagar service, que no es complicada, que no es difícil, pues yo prendí directo y
lo hice en directo, güey, desde mi inocencia. Yo dije, esto no tiene nada de malo, güey, pues esto no es Mewtwo, esto no es Master Ball, esto no es Chosen, esto es Cosmic, con 2 amigos más, o sea, esto no es difícil, es para pasar el rato y es divertido, yo creo. Entonces lo hice en directo y un hater, a lo mejor hasta bicicletas en otra pinche cuenta alterna, yo qué chingados sé, pues se dio cuenta de eso, me reportó y me banearon 3 días más. Entonces mi cuenta tiene 2 bans, un baneo más y se va permabaneado. Fueron 2 bans justos, pues claro, rompí las reglas, claro que las rompí, insulté a un GM y también hice un service. Aclarando la situación, ¿tú crees que fue de mala fe, güey? O sea, ¿tú crees que merezco? O sea, bueno, sí los merezco porque son parte de las reglas, pero ¿tú crees que pueden ser vistos de una forma negativa o tóxica? Claro que no, güey, claro que no. Por este pendejo quiere hacerlo ver así. ¿Por qué? Pues porque me odia o me ama en secreto, yo qué chingados sé. Así que, y Bicicletas también está diciendo que hago servicios, que le robo a mis viewers para crear controversia y que no sé qué. Bicicletas, todo eso para empezar es ilegal, güey. Así que si tú tienes pruebas legítimas de todo eso, te invito a que me reportes. E incluso te voy a decir una cosa más, Bicicletas. Mi cuenta tiene 2 accesos de computadora. La que he tenido desde hace tantos años que ya no la uso porque pues ya cambié de computadora, y también acceso en esta computadora en la que estoy grabando ahorita. Tengo 2 accesos, 2 IPs únicas o IDs, IP MAC, como lo quieras ver, de mi cuenta. En mi PC viejita y la nueva. Así que, Bicicleta, si tú tienes pruebas de que yo robo, si tú tienes pruebas de que hago servicios, si tú tienes pruebas de todo lo que me estás difamando en Esmeralda, te invito a que hagas un reporte, güey. Haz un reporte en Pokédex Games y que me estudien, que me analicen, güey, que chequen en qué cuentas me he conectado, güey. Bla, bla, bla. Desde mis 2 IPs que están vinculadas ahorita en mi cuenta, incluso ahí se los dejo en pantalla. Por favor, güey, repórtame, haz un ticket, güey, que el equipo me analice, güey. Y para tu buena suerte, si logras evidenciar eso que tú dices, güey, me van a permabanear porque mi cuenta tiene 2 strikes, uno más y se va a permaban. Así que ahora yo te digo, ¿crees que yo sería capaz de cagarla, de robar, hacer servicios o hacer todo lo que tú dices que estoy haciendo en Esmeralda, güey? Claro que no, güey, no soy tan tonto como crees, güey. O sea, estás difamando, güey, ese pedo es reportable. Y yo lo hago aquí públicamente, güey, porque tengo derecho a defenderme, güey. Y hay gente en Esmeralda nueva que jamás ha jugado, que probablemente se va a creer tu mamada, lo que tú estás diciendo. También está diciendo que, porque hablando con los OAK, con mis amigos, les dice, ¿por qué crees que no encuentra team para hacer terrors? ¿Por qué crees que no encuentro team para hacer terrors, güey? Porque yo estoy haciendo este contenido que salió hace casi un año, apenas hace una semana, güey. ¿Y por qué no encuentro team? Porque yo no me quiero entrometer en el team de los DMG, de los SIG o de los OAK. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen haciendo terrors hace mucho tiempo, ellos ya tienen su grupito de amigos y me han invitado y yo no quiero ir, güey, porque no me gusta ir, como que, pues para mí, digo, güey, para ellos, yo agradezco mucho la invitación, güey, pero yo no me quiero meter ahí, güey, porque ya tienen su grupito de amigos, güey, y a mí no me gusta entrometerme ahí porque uno de ellos se va a quedar sin hacer terros porque yo llegué. O sea, no me gusta ser así, güey. Y luego que nadie me quiere prestar Pokémones. Ay, güey, por favor, güey, si supieras, güey. De hecho, he rechazado bastantes Pokémones TM o Shinies T8 que me quieran prestar para terrors. ¿Por qué? Porque no me quiero acostumbrar a esa buena vida. A mí no se me hace chido que llegue cada lunes o cada miércoles o una vez a la semana y decir, oye, güey, ¿me prestas otra vez el Fera TM? Oye, güey, ¿me prestas el Lucario? No me gusta, güey, no me gusta. Por eso, la gente que me ha estado viendo en directo desde hace poquito tiempo, recientemente ve que estoy comprando Shiny Vileplume, Shiny Gallade, que tengo el Tro para tanquear o el Shiny Machamp para ir al terror de este de Gyarados. O sea, yo me estoy preparando con mis propios Pokés, aunque sean humildes, no son los mejores Pokémones, pero me estoy preparando para yo encontrar mi propio teamcito e ir. No porque no quiera ir con mis amigos o no porque nadie me quiera invitar, sino porque yo no me quiero entrometer en esos teams que ya están fijos. Es tan difícil de entender eso, güey. O sea, yo no entiendo esa difamación tuya que no tiene nada de sentido, güey. Neta, nada de sentido, güey. Y les voy a decir algo, güey. Yo me he callado muchas cosas, güey. He dejado que se vea mal mi imagen para no hacer un pedote. En el 2019 me pasó algo así y lo voy a contar en otro video porque es bastante larga la historia. Igual no me acuerdo de muchos detalles, pero sí de lo más importante. Y también hace meses les voy a decir algo, güey. Hay una jugadora y en un streamer de Twitch, aquí se los pongo en pantalla, dijo que yo mandaba mensajes privados dando a entender como si yo le tirara el pedo. Y ahora, ¿tú crees que Paola no le dijo eso a sus amigos? Bueno, ahora supongamos que Paola habló eso con sus amigos y aparte lo dijo en un chat de Twitch. Eso me hace ver mal a mí. Las personas que vieron ese directo van a pensar mal de mí. Sí, güey, yo le puedo decir a una morra que está bien bonita, bien culona o lo que quieras, güey. Yo lo digo públicamente, yo no lo ando haciendo por privado, güey. Y cuando pasó eso de Paola y me mandaron el screenshot, porque obviamente me la compartieron, yo le dije a Paola, oye Paola, ¿por qué estás diciendo eso si yo nunca te he tirado el pedo en privado? Yo no te he preguntado que por dónde vives, que si nos vemos, que si estás soltera, que si tienes novio, que estás bien hermosa, preciosa, o que si cogemos o no, yo qué verga sé. ¿Por qué estás diciendo eso de mí si me haces ver mal? Paola me dijo, no, ese es un malentendido y que no sé qué. Y pues espero que haya sido un malentendido, güey, que ella lo haya aclarado con sus amigos y con la gente del stream, porque si no también me hizo ver mal a mí, güey. Pero yo a ella y a ninguna mujer le tiro el pedo por Pokédex Games. Incluso cuando yo me entero que una mujer en Pokémon en Esmeralda tiene pareja, yo les digo, hey, de que Sig Gaby está casada, güey, para que no le tiren
tiren el pedo, o que esta morra también tiene vato, para que no le tiren el pedo, o que esta morra no es morra, tiene chile, para que no le tiren el pedo. O sea, nada del otro mundo, güey, pero si yo algún día le tiro el pedo a una mujer, todo mundo lo sabe. Yo no oculto nada con nadie de mis viewers, y yo les digo, hey, güey, le estoy tirando el pedo a esta morra, y que así soy. Muchas de las cosas les digo por humor, para sacar una sonrisa. Hay gente que entiende mi humor, hay gente que no, y pues bueno, así está el pedo. Hasta Vegeta 777, que solamente hace contenido de Minecraft para niños, tiene haters. ¿A poco tú crees que yo no? Con la forma de hablar que tengo. Claro que sí, güey. Me he ganado haters solamente por no contestar un mensaje. Nunca voy a olvidar la vez que un vato me dijo, ¿qué onda, puñetas? ¿Cómo estás? Hey, jamás he hablado contigo, güey. Como con qué derecho vienes a tú a hablarme con un insulto, güey. Y tengo que poner un alto, güey, porque si no pones un alto, después se empeora y empeora y empeora y empeora y empeora, güey. Y se pone bien incómoda la situación, güey. Y me he ganado muchos haters así, güey. Yo no digo que todos los haters que tengo son injustos. Claro que no, güey. Me he ganado algunos, claro que sí. Soy humano, güey. Es mi primera y única vez viviendo. Yo no nací con un pinche libro de cómo tengo que hacer las cosas, cómo tengo que ser, cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar. Claro que no, güey. Soy un puto ser humano. Cometo errores. Hay días que no tengo ganas de hablar con nadie. Hay gente que no tengo humor para nada, güey. Es completamente normal, güey. Pero yo nunca me voy a ganar un hater por haber insultado una bandera de que denigrantes, o me explico, güey. Me puedo ganar haters porque tal vez un día no tuvo humor para hablar con alguien y pensó que lo ofendí. O por cosas así, güey. Me explico. Cosas insignificantes, cosas por encimita, cosas de que, oye, güey, me perdona, sí, bueno, y así quedó. Ayer me disculpé con un vato de que tuve pedos en Pokeparque. Y digo que fue ese mismo día en Pokeparque. Pero no les voy a mentir, güey. Hace aproximadamente un año. Bueno, todo tiene que ver con un jugador de Esmeralda que se llama, güey, que lo conozco hace muchos años y pues lo considero amigo, aunque no hablamos, pero pues lo considero amigo, güey. Pues nunca tuve malos momentos con él, al contrario, alguna vez fuimos al gimnasio, cotorreamos y bla, 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 sabe dónde vivo, sé dónde vive, nada del otro mundo, güey. Pero tenemos mucho tiempo sin hablar, pero él tiene un grupito de amigos con el que yo no me llevo nada, güey, y no me agradan nada, me caen bastante mal, me desagradan, yo no sé, yo no tengo nada en cuenta con ellos hace muchos años, y cada vez que se acuerdan o pueden, van al canal y me insultan o tiran caca de cosas del pasado, cosas que ni ellos saben bien, y no me agrada, güey. Entonces yo por eso no me junto con ese grupito, güey. Entonces, ahí les va. ¿Por qué digo esto? Hace aproximadamente como un año, cuando fue el mundial y metieron los eventos de fútbol, donde eran equipos de 4 contra 4 y diferentes países de fútbol, ¿se acuerdan? Bueno, me lo topé ahí y yo le decía, atún, pero por un meme entre él y yo, pero obviamente se lo dije de forma cagalera, como para molestarlo. ¿Y por qué lo hice? Porque un poquito antes del mundial, no sé si 2-3 meses, vi unas capturas, güey, donde el grupito de él estaba tirando caca de mí, güey, cuando yo tengo mucho tiempo que no sé de ellos, ni hablo de ellos, pero al parecer ellos siguen hablando de mí, güey, entre ellos. Entonces, en esas capturas, yo no vi que él dijera nada malo, pero asumí que él también era parte de ese meme, güey, pues porque se junta con ellos. Entonces, cuando llegó el evento del mundial, y yo le empecé a decir ahí, atún, y lo empecé a molestar, güey. Entonces pasaron, o sea, así quedó, güey. Pasaron que como 2 meses o así, y yo me quedé pensando y dije, a lo mejor este vato no me dijo nada, güey. Yo le estoy cagando el palo a él, al que menos debe, porque en las capturas que yo vi, él no dice nada, güey. Entonces se me hace que este vato no dijo nada y yo estoy cagando el palo. Entonces como que me quedó cargando en la conciencia bastante tiempo, güey, de que tal vez me pasé de mamón y yo no debía haber dicho eso, güey, porque él no tiene nada que ver y así, bla, bla, bla. Y después de como casi un año, güey, hasta hace 2 días le dije, oye, güey, hace como un año te estuve diciendo atún en lo del FIFA. O sea, le quise hacer memoria, ¿no? Para que supiera de qué hablaba. Y le dije, y te lo dije porque por esas fechas yo vi unas screenshots, güey, donde estos vatos, pues son sus amigos, ¿verdad? Él sabe de qué hablo. Me estaban tirando caca, güey. Y pues asumí que tú también eras parte de eso, pero en esas capturas yo no vi nada. Entonces, como no me consta que tú también te metiste a ese meme o a ese mame de tirarme caca a mí, pues te pido disculpas, güey. Perdóname, discúlpame, por favor, güey. No, pues te pido perdón porque no estoy 100% seguro y pues yo no sé si a lo mejor dijiste o no dijiste algo. Y el vato me dijo, jajaja, no, hombre, ni me acuerdo. Y le dije, bueno. Y ya, güey, sentí como si me hubiera quitado una pinche mochila de encima, güey, porque de verdad me cargaba la conciencia, güey, que tal vez me pasé de mamón, güey, no. Y a lo mejor este vato no tiene nada que ver. A lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero no me consta y por eso me disculpe. Así que lo que quiero decir es de que yo también cuando la cago me puedo disculpar, ¿ok? No suelo quedarme así muchas veces. Si el pedo no es muy grande con otras personas o vibros así, pues algo como que no pasó, ¿no? Pues te digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ya, seguimos como si nada, güey. Y poco a poco voy conociendo más a Bicicletas. Obviamente me interesa saber más de él porque quiero saber de qué raíz viene su hater, güey. O sea, yo a lo mejor antes se llamaba diferente y si supiera su nombre anterior tal vez sepa de que, ya sé quién es este vato, güey, sí, pues bla, bla, bla. Pero es que estoy tratando de investigar un poquito más sobre él. Ahora ya sé cuáles son su grupo de amigos, güey. Son un grupo de amigos venezolanos con los que yo nunca he tenido pedos. Pero, no les voy a mentir, hace muchos meses ellos
me invitaron a su Discord, entré a platicar con ellos y me cayeron con madre, güey. La neta, me trataron muy bien, no lo voy a negar. Y me invitaron a hacer clones 6, es una misión de Mewtwo que se hace una vez por mes. Me dijeron, oye Nes, en 20 días se desbloquea clones, ¿quieres ir con nosotros? Les dije, Simón, güey, yo los espero, igual ni estoy haciendo clones, no pasa nada. Pasaron 20 días, güey, tocó hacer clones y adivina qué. Uno de ellos, de los de clones, no se pudo conectar. Y dije, no, pues bueno, mañana vamos. Me dijo el vato que no se pudo conectar y que mañana, bueno, mañana vamos. No sé si fue unos días después, o el día siguiente, pero bueno, lo pospusieron, güey, ¿no? Llegó el día de hacer clones, después de 20 y tantos días, y yo no me pude conectar. ¿Y qué pasó? Fueron sin mí. Y yo, pues me enojé. Le dije, oye, güey, ¿por qué fueron sin mí, güey? No se pasen de verga. Yo los esperé 20 días y que no sé qué. Y su respuesta fue, Nes, lo siento, pero es que nosotros somos doctores e ingenieros y no tenemos tiempo libre para esperarte y que no sé qué. A la verga, güey. What the fuck? O sea... ¿Qué pedo, güey? Y a mí se me hizo bien injusto, güey. Se me hizo muy poca madre. Y el chile sí sentí impotencia, güey. Se me hizo injusto, güey. Y ya no volví a hablar con ellos. Con ninguno de ellos. Aparte ahora, bicicletas. Ya sé quiénes son tu grupo de amigos, güey. Y entre ellos está Aikirius. Que Aikirius es un gran amigo mío. Y seguramente entras a Discord con él. Y seguramente en Discord también tiras caca de mí. Y hablas de mí todo el tiempo. Pues si es lo que haces en Esmeralda con otros jugadores. Y ahora yo te pregunto, ¿a poco Aikirius no te dice, oye, güey, ya, güey, cálmate? Oye, güey, ¿por qué haces tanto hate? Oye, güey, o sea, porque lo que tú hablas... Lo que tú dices, todo lo que tú dices y haces, güey, hace ver mal a todo tu grupo de amigos, güey. Si no lo sabías, yo no sé cuántos años tengas, güey, pero yo pienso que tus amigos te han de decir, oye, güey, ya, cálmate, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, nosotros ni queremos, o sea, yo me imagino en esa conversación de Discord a bicicletas hablando de mí, y estos vatos diciéndole, oye, güey, ya, güey, habla de otra cosa, güey, nosotros ni queremos saber de Nes, no nos interesa, porque obviamente yo no estoy en la cabeza ni en la boca de todo mundo, güey, pero en la de bicicletas sí, entonces quiero pensar que los amigos de bicicletas le han de decir, oye, güey, ya, güey, cálmate, ¿qué traes? Ignóralo, güey, o ¿por qué? ¿De dónde? Pero, pues se me hace raro, güey, que sigas mame todo el tiempo, güey. Yo no sé qué quieres de mí. Así que si tú eres de Esmeralda y bicicletas te tira caca de mí, probablemente todo lo que te diga sea cierto, güey. Me han baneado, sí, me han baneado. He robado, sí, he robado. Pero yo actualmente no le robo a mis viewers para crear controversia. Y nunca le he robado a un viewer, güey, para empezar. Y que nadie de Esmeralda me quiere, güey, por favor, güey. Si nadie me quisiera en Esmeralda, no me estará yendo como me está yendo ahorita, güey. Y creo yo que estoy en mi mejor momento, güey. Tanto así, güey, que por eso tengo haters como tú, güey, porque me está yendo con madre. Y pronto va a salir mi NPC, güey, de task, de misión, de creador de contenido. Y yo creo que ahí cuando lo veas, si tanto me odias, puta, güey, me vas a odiar aún más, cabrón. De verdad, güey. ¿Tendrás tus razones? Espero que sí, güey. Espero que tú y yo ya hemos tenido algo personal antes en el pasado para que tú me odies tanto en el presente. Pero si no, entonces no entiendo por qué tanto hate o por qué querer hacerme ver mal con todo Esmeralda. Obviamente a todo Esmeralda no le agrado bien, güey. Es imposible caerle bien a todo el mundo. De cada 10 personas que me conocen, tal vez a 6 o 7 le caigo bien, ya 4 o 3 personas no le caigo bien, güey. Es completamente normal, güey. No le puedo caer bien a todos y menos con el humor que me cargo, güey. Porque yo no soy, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Estás bien? Excelente. Qué bueno que te encuentras bien. Claro que no, güey. Yo te digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bueno, vete a la verga. Y yo lo digo jugando, riendo para que la raza se ría, porque así soy, güey. Yo no busco caerle bien a todos. Yo busco caerle bien al que le caiga bien con mi forma de ser. Y obviamente mi forma de ser no es para caerle bien a todo el mundo, güey. Claro que no, güey. ¿Tú qué tipo de contenido crees que veo? ¿Tú crees que veo, por ejemplo, güey, a Willy Rex o veo a Silver o al Socas? Güey, es obvio, güey. ¿A quién crees que veo? No mames, güey. Entonces mi humor no es para todos. Mi forma de ser tampoco. Pero eso sí, si algún día tienes problemas, yo te voy a defender, güey. ¿Por qué no dices cosas buenas de mí, güey? Aparte, este vato se está yendo más a lo personal. Está diciendo que yo soy bien marihuano y que me dejó tonto. Y se está metiendo con cosas de mi vida personal. Bueno, y si vas a hablar de mi vida personal, güey, ¿por qué no dices cosas buenas de mí, güey? Yo no creo que tú tengas 5 mascotas en tu casa salvadas de la calle, o sí, güey. Todas rescatadas, güey. Todas dándoles un hogar donde ellas no tenían un lugar donde estar. ¿Por qué no dices cosas buenas de mí, güey? ¿Por qué no dices que salvo gatos envenenados, les pago al veterinario y después los suelto, güey, para que tengan una vida o un día más de vida, güey, por lo menos? ¿Por qué no dices todas esas cosas buenas de mí? ¿Por qué no dices que en su momento ayudé a Carlitos, un vato que algunos lo van a conocer, que jugaba en Omega y también en Esmeralda tenía personaje, güey, que en su momento fue acusado de que se robó un Shiny Firro y lo andaban acosando con sus papás en Facebook y que no sé qué? Ese vato tiene un hermano que se llama Isaí, que también me tiró caca en Facebook. ¿Por qué no dices todas esas cosas buenas de mí, güey? ¿Por qué no dices que hago miles de sorteos de diamantes y apoyo a la comunidad, güey? Hay gente que se ha ganado hasta 100 diamantes viéndome en un mes o hasta 30, 40 diamantes viéndome en una semana. ¿Por qué no dices todas esas cosas buenas de mí? ¿Por qué solamente lo malo? Porque obviamente cometo errores. Yo no estoy diciendo que soy una perita en dulce, güey. Lo que no me cuadra es por qué me traes tanto en tu mente, güey, si no te he hecho nada, o al menos yo no sé quién eres. Y si vas a hablar mal de mí, también di las cosas buenas de paso, güey. Tengo muchas cosas buenas, chingos de cualidades, no mames. Yo no existo, también vivo y aporto algo a la sociedad, no solamente en este juego, sino también en la vida real. Tal vez no con las personas, porque yo pienso que las personas que tienen todas sus extremidades y no están mal de sus facultades mentales, entonces yo creo que tienen una forma de salir adelante. Pero un ser vivo, un gato, un perro que no tiene un hogar, que está en la calle por culpa
de familias que no saben esterilizar a sus mascotas, creo yo que merecen una ayuda, güey. A mí se me hace egoísta escuchar una pelea allá afuera de perros o gatos y no salir a defender o a separar o ayudar a esos animales. Voy a decir una última cosa, güey. ¿Por qué creen que actualmente en estas fechas yo no le doy host ni raid a nadie de Pokémon? A nadie, güey. Que no quiero vivir lo que viví en el 2019, güey. En el 2019 tuve una etapa muy bonita en Pokémon, algo que me costó muchos años construir, una comunidad bien bonita, güey. Tanta gente que me quería, güey. Y por un pinche malentendido y por quedarme callado me hicieron ver como el malo, güey. Y me quedé callado, cabrón. Me quedé callado, güey. Y eso nadie lo sabía, güey. Hasta hace como 4 o 5 meses se lo conté a Salvador después de tantos años. Imagínate, ni Salvador lo sabía, que es un vato que aprecio tanto y me ve hace tantos años. Tanta gente que no sabe sobre eso, güey. Y me aguanté, güey. Aún recuerdo a un viewer, güey. Esto nunca se me olvida. Uno que se llama Duki. Así tal cual Duki. Era bien fan mío, güey. O seguidor, amigo mío. Y de la nada se me volteó y se fue con otro streamer de Pokémon en aquellos años. Y yo vi, güey. Porque yo también veía ese streamer, güey. Que en ese stream, en ese chat me tiraba caca, güey. O sea, se me empezó a voltear bastante gente, güey. Y yo me quedé callado, güey. Porque lo tenía tanto en contra, güey. Que en lugar de salir a defenderme para que la gente viera la realidad, en lugar de ver la realidad, me iban a ver como algo peor, güey. Y me quedé callado. Y ahora, después de tantos años que ya pasó todo ese meme, güey, creo yo que puedo hablar de eso. Así que lo voy a dejar para otro video. De verdad, lo voy a hablar en otro video, todo lo que pasó en esa época y por qué se dio. Y se me hace algo bastante injusto y que nadie sabe, güey. Y pues bueno, no tengo más que decir. Solamente me vine a defender sin un guión. De hecho, hasta parece que me vine a desahogar. Porque no se me hace justo, güey, que este vato ande ahí por ahí diciendo todo cuando yo ni siquiera digo nada de él. Ni siquiera le he dicho nada. Así que, bicicletas, si te molesta mi forma de ser, te pido una disculpa, güey. Tengo un humor, pues sí, güey, bastante grosero o pesado. No sé cómo decirlo, güey, que no cualquiera le puede agradar. Y te pido una disculpa por eso, güey. Y si te he hecho algo en el pasado, también te pido perdón. No sé quién seas, me gustaría que me hablaras, me escribas, oye, soy tal persona de antes y me hiciste esto, y con gusto lo podemos hablar, porque yo creo que tú y yo tenemos más de 20 años, somos bastante maduros y podemos solucionar esto con 5 minutos de conversación, sin necesidad de que llegues y le digas a todo el mundo que soy esto, que soy aquello de una manera negativa, cuando la situación, la realidad son completamente distintas, porque yo no robé a alguien que se ganó algo con esfuerzo. A mí no me banearon por haber robado, por haber hecho algo injusto. Bueno, sí fue injusto porque va contra las reglas, ¿no? Son las reglas, güey, pero me entienden, pues, ¿saben de qué hablo? Ya les expliqué hace unos momentos, güey. Estuvo mal, sí, pero a raíz de qué se dio, ahí está la cosa, güey. O sea, uno siempre va a ser el malo del cuento en una historia mal contada, simple. Pero no soy una perita en dulce, güey. Yo también soy cagalero, soy cagapalos. Si me agarras en un mal día, también te voy a insultar. No te voy a contestar un mensaje privado, porque soy humano, cabrón. Soy humano, güey. Yo no, soy persona, cabrón, no mames. Y si quieren saber más a detalle sobre mis baneos y sobre lo que me robé, vayan a mis videos de YouTube, güey. Ahí está todo. Yo ya tengo videos de eso. Todo lo que este vato dice, yo ya tengo videos. Solamente la forma en la que él lo dice está culera, güey. ¿Y saben por qué lo hace? Porque él sabe que hay gente que no sabe mucho sobre mí, hay gente que no me conoce, entonces este vato aprovecha para tirarme caca y meter dedo en el pastel. Pero mira, bicicletas, te voy a decir algo, no importa qué tanto me difames, güey. La gente que me sigue queriendo me va a seguir queriendo, güey. La gente que sabe cómo soy no te va a escuchar, güey. Ya si alguien nuevo no sabe de mí, te cree, pues bueno, güey, yo no puedo hacer nada, el tiempo dirá. Y miren, voy a desactivar los comentarios en este video, güey, porque yo sé que va a salir chingos de gente a brincar por mí y a decirme que no le haga caso, que para qué le doy el gusto, que yo soy buen pedo. Así que para evitar, porque no quiero que me defiendan, güey, la neta. Así que nada más lo voy a quitar, voy a desactivar los comentarios de este video y del próximo también, el que se viene, güey, porque creo yo que pues ya está frío el pedo. E incluso hay gente que desde el 2018 o 2019 me ve o ha sabido de mí. Entonces seguramente ellos han sabido sobre el meme que pasó hace muchos años y probablemente me siguen viendo, así que es momento de que sepan la verdad, la neta, y es la verdad. Y ni se imaginan que es, cabrón. Bueno, a lo mejor ahorita ya les da igual, güey, ¿no? Pero en su momento haber sabido eso los hubiera sacado de pedo bastante, la neta.